El Colegio de Trabajadores Sociales de Aragón quiere reconocer, como cada año, la labor, dedicación y aporte al desarrollo del trabajo social en diversas instituciones, entidades, empresas, ámbitos y sectores a diferentes compañeras que se han jubilado durante este año 2016. Las voy a nombrar y enseguida veremos unas imágenes de ellas. Son Natividad Carbonell, María Rosa Rocatallada, Nieves Laborda, Ana María Díez Díez, Nicolasa Fernández y María Josefa Lilao, de las que vamos a ver unas imágenes a continuación. Invitamos a las 6 a Natividad, María Rosa, Nieves, Ana María, Nicolás y María Josefa que suban al escenario, por favor. Y también a quienes van a entregar los reconocimientos, a don Gregorio García Carpintero, secretario del Colegio en Aragón, y doña Alicia Martín, trabajadora social de Teruel, a las que invitamos. Todos suban al escenario, donde veremos la fotografía de la entrega. La foto de familia que no falte, venga. Y todos vamos. En nombre de todos ellos nos dice unas palabras Nieves Laborda. Muy buenas tardes. La verdad que ha sido una sorpresa esta acogida. Y en primer lugar quiero decir que me siento muy emocionada porque recuerdo los 20 meses que trabajé aquí como educadora social en el IAS y tengo un recuerdo estupendo de la ciudad y de la provincia. Quiero dar las gracias también en nombre de mis compañeras porque es una gozada el haber trabajado todos estos años, tanto en la administración como en distintas ONGs, como pues también FAGA y tal. Y entonces ha sido un trabajo en el cual hemos disfrutado, lo hemos hecho con pasión e intentar que en equipo hacer un trabajo lo mejor posible, sabiendo que todos somos limitados. Y también yo quería decir lo importante que es para las personas que comienzan el cuidarse para estar bien en el trabajo y atender a todas las personas que tienen derecho a la dignidad. Pero también el decir que queremos que sigan apoyando la Administración a los servicios sociales porque eso redunda en una mejoría de las personas con más dificultades en nuestra sociedad y por lo tanto también revierte un beneficio a toda la sociedad, principalmente a las personas que lo sufren, pero a toda la sociedad. Muchas gracias por todo y estoy encantada de estar aquí.